49. Sarah Hall. Mientras desarrollaba mi plan me preguntaba qué haría Lucy en mi lugar. Era una maestra de la estrategia. Habría tenido pensados los 10 pasos posteriores a cada movimiento. Así era como jugaba al ajedrez. Y así era como yo iba a jugar mi versión del juego. Di con una empresa de ascensores de Houston que buscaba personal para cubrir varios puestos. Conseguí concertar una entrevista, pero tenía que ser en persona, lo cual significaba que tenía que hacer un viaje de 12 horas en autocares Greyhound, con 3 transbordos. Llegamos a la estación del centro de Houston poco después del amanecer. Encontré una habitación en un desvencijado hostal de los alrededores. Tomé una ducha y di una cabezada en la estrecha cama individual del cuarto, que no era mucho más grande que la celda de una prisión. Y con toda probabilidad era incluso más espartana. Por la tarde, después de pasar 2 entrevistas, me contrataron como ayudante de servicio en la compañía de ascensores Cordán. Mi salario inicial era de $37,350 anuales. Estaba encantada. En cuanto empecé a trabajar, alquilé un lóbrego piso de una sola habitación cerca de la oficina, para redondear la historia de Stephanie Anderson. Estaba harta de soportar a compañeras de piso y además no quería tener a nadie husmeando en lo que hacía en mi tiempo libre. En Cortán trabajaba duro y no creaba problemas. Era la empleada que más rápido aprendía de todas las que habían tenido, o al menos eso fue lo que me dijo mi supervisor, admirado de lo deprisa que dominé lo básico. Él no conocía los verdaderos motivos de mi diligencia. Cuando le pedí si, en mi tiempo libre, podía acompañar a los operarios que instalaban y reparaban los ascensores para ver cómo era el trabajo in situ, pensó que estaba súper motivada. Le expliqué que me parecía que eso me facilitaría el trabajo con nuestros clientes. Me pasé gran parte del año haciendo montones de preguntas a los técnicos, estudiando la mecánica de los ascensores y leyendo todo lo que caía en mis manos sobre el tema. Estudié todo lo relacionado con diseño, electrónica e instalación de ascensores. Me apunté a cursos de programación informática y electrónica en el centro de estudios de la ciudad. Me encantaba la programación informática. Era la primera cosa que hacía mucho tiempo que suponía un reto intelectual. Aprendí rápido y en cuestión de meses ya estaba creando un programa que me permitiría hackear el sistema de un ascensor y controlarlo desde una aplicación en mi móvil. Entre curso y curso me apunté a clases de arte dramático. Aprendí a alterar el modo de caminar y los gestos para construirme una nueva personalidad. También me enseñaron a cambiar la voz y adopté un tono más grave y una nueva entonación que con el tiempo pasó a formar parte de mí como una segunda piel. Incluso asimilé un ligero acento tejano. Un año después de mudarme a Houston, volví a Las Vegas un fin de semana. Encontré a Darryl trabajando en un tatuaje de iniciales solapadas en los brazos de una pareja que acababa de casarse en la capilla abierta 24 horas que había al lado. Estaban demasiado borrachos como para sentir algún dolor. Hojé las gastadas páginas de una revista del corazón mientras esperaba que Darryl acabase su obra. Cuando terminó, pasamos a la trastienda. Le pagué $5,000 por un falso título de licenciatura a nombre de Stephanie Anderson y otros $5,000 por una falsa carta de recomendación de un ex abogado que había pasado una temporada en prisión por tráfico de drogas. El acuerdo era que el abogado contestaría cualquier llamada de empresas interesadas en contratarme y elogiaría de manera entusiasta mis capacidades profesionales. Tenía una voz profunda, que sonaba impresionante al teléfono y una habilidad inconmensurable para hablar con autoridad sobre temas de los que no tenía ni idea. En resumen, era un abogado de manual. Cuando me reuní con él en persona para explicarle el tipo de preguntas que le podían hacer, descubrí que no tenía para nada la pinta que me había imaginado. Llevaba el pelo cano recogido en una coleta y tenía la cara chupada de tanta marihuana y ácido. Me explicó que ahora, tras un susto con el cáncer,
Se mantenía sobrio y se había hecho vegano holístico, fuera lo que fuese eso. Volví a Houston y dejé el trabajo en Cortán con la lacrimógena excusa de que tenía que volver a casa para cuidar de un padre moribundo. Me despidieron con una fiesta en mi último día, con un pastel de color rosa con un mensaje encima escrito con chocolate. De nuevo me desplacé en autocar y atravesé el medio oeste con destino a Nueva York. No quería que mi nombre apareciese en el listado de pasajeros de ningún vuelo. Conseguir un trabajo en Stanhope fue bastante fácil. Monté un falso currículum con una detallada historia laboral que se remontaba hasta 2 décadas atrás. Añadí a mi nueva cara unas lentillas azules y unas gafas de montura dorada, e invertí en un nuevo vestuario insulso que me convirtió en una auxiliar administrativa un tanto desaliñada. A Stanhope le costaba mantener al personal administrativo, porque pagaban unos sueldos penosos, a diferencia de lo que sucedía con los ejecutivos que ganaban pequeñas fortunas. Eso jugó a mi favor. Bastaron para que me dieran el trabajo la carta de recomendación del abogado de Las Vegas. Me explicaba que había sido su ayudante en una pequeña consultora de la costa oeste, y la falsa licenciatura que me había preparado Darryl. La única entrevista que pasé fue con una secretaria que había trabajado en mi departamento. Cuando salí de la sala supe que mi disfraz era perfecto. Ni por un momento sospechó quién era yo. Trabajé en Stanhope como auxiliar administrativo durante 8 meses. Preparé documentos, hice fotocopias y realicé centenares de tareas insignificantes. Entré y salí de salas de reuniones y les entregué documentos a Vincent y a los otros miembros del círculo sin que jamás se percatasen de quién era yo. Estaban tan ensimismados como siempre. Eso es una gran ventaja. Miraban en mi dirección, pero no me veían. Cultivé una imagen anodina a modo de camuflaje, para pasar desapercibida en su narcisista día a día en la oficina. Por nada del mundo Vincent, Jules y Sam iban a perder el tiempo observando con atención a una secretaria desaliñada como yo. Y aunque lo hubieran hecho, mi aspecto en esos momentos no guardaba ni el más remoto parecido con la Sarah Hall que ellos habían conocido. La absoluta falta de reconocimiento que se reflejaba en sus arrogantes rostros me divertía. Si hubieran sabido quién era y qué estaba planeando, ninguno de ellos habría bajado la guardia con tanta facilidad. Algunas mañanas subí en el ascensor con el equipo e inhalaba el fuerte olor a loción de afeitar que invadía el espacio como una nube ácida. Me quemaba los pulmones y apuntalaba mi determinación. Era casi como en los viejos tiempos, hombro con hombro en un ascensor, colgados a cientos de metros del suelo. Si algo iba mal, compartiríamos el mismo destino. La muerte, después de todo, era el ecualizador definitivo. Si en algún momento se fijaban en mí, era solo para mirarme con altiva lástima. Una mueca de desagrado que era una advertencia, para que mantuviese mi vulgaridad a cierta distancia de su aura de privilegios. Actuaban como si la mediocridad fuera una enfermedad infecciosa. A mí no me afectaba. Me permitía observar de cerca, estudiar cada detalle de sus rutinas sin despertar la menor sospecha. No había cambiado nada. Eran criaturas de hábitos fijos. Llegaban unos minutos antes de las 7:30 de la mañana con sus cafés para llevar, con el nombre anotado con marcador negro en el vaso por los baristas que servían a la impaciente multitud de primera hora en Wall Street. Con la mano libre, los hombres que subían en el ascensor tecleaban en el móvil un mensaje para la chica con la que habían pasado la noche, o para su esposa. A menudo para ambas. O echaban un vistazo en alguna app de citas para encontrar una cita para esa noche. Y de vez en cuando hacían una pausa para comprobar las cotizaciones de la Bolsa de Londres cuando allí ya era mediodía. Sylvie tecleaba un mensaje a su ligue parisino, Marc, mientras se preparaba para el momento en que sonara la campana en la bolsa. Tenía un olfato privilegiado para predecir los movimientos del mercado, pero nunca había sido tan astuta en su elección de hombres.
A mí me parecía pasmoso que jamás se percatara de mi presencia detrás de ella, prácticamente mirando por encima de su hombro. Pero lo cierto es que Sylvie no tenía ojos para nadie que no fuera ella misma. Todos ellos eran como soldados del capitalismo, embutidos en sus trajes de $2,000 hechos a medida, siempre impecablemente acicalados. No parecían capaces de sudar, mancharse o ir al baño. Pero nadie puede ganar tantísimo dinero sin embrutecer el alma. Tenían las manos suaves, limpias y sin callosidades, pero solo porque jamás tocaban la sangre que derramaban. A lo largo de esos meses curioseé en las pantallas de sus móviles cada vez que podía, normalmente cuando estaba detrás de ellos en el ascensor, y anotaba mentalmente cada detalle, por banal que pareciese, de sus vidas. Llegué a saber cuánto dinero tenían en las cuentas bancarias, el estado de sus inversiones, además de una infinidad de detalles en apariencia anodinos: restaurantes preferidos, su próximo destino de vacaciones, preferencias en bebidas alcohólicas, sexo y comida. El nombre de su limpiadora, el servicio de lavandería y los códigos de la alarma antirrobo. Busqué sus trapos sucios, husmeando e indagando hasta dar con sus puntos flacos. Lo memoricé todo. Con el tiempo acabé construyendo una panorámica completa de cada aspecto de sus vidas. Encontré incluso información suficiente sobre las operaciones en las que estaban trabajando como para filtrar a un competidor las ofertas que iban a presentar. Stanhope perdió 2 operaciones clave en el plazo de 6 meses. La cifra de lo que dejaron de ganar ascendía a casi $60 millones. No pude resistir la tentación de boicotearles, a pesar de que probablemente era una estupidez arriesgarme de ese modo a que se descubriera mi tapadera. Pero me encantaba ver las caras de pánico de Vincent, Jules, Sam y Sylvie, cuando de pronto las cosas empezaron a ir a mal en sus vidas perfectas. Cada día me abría paso entre ellos con un modoso y educado disculpe. Ellos daban por hecho que me sentía abrumada por su éxito y que era muy tímida porque bajaba la mirada con actitud servicial cuando me los cruzaba en el pasillo. Nunca en su vida se habían equivocado tanto con respecto a algo. Bajaba la mirada para ocultar la tremenda rabia que no lograba disimular del todo. Para ellos, yo no valía más que la mujer de la limpieza. Me consolaba con la idea de que no tardaría mucho en descubrir quién era yo y de qué era capaz. La clave estaba en tener paciencia. Y yo era muy, pero muy paciente. No sospecharon nada cuando una tarde al final de una reunión muy larga y tediosa, pasé por la mesa tendiéndoles una tableta para que estamparan su firma electrónica. Me había pasado varias noches en vela manipulando una app del dispositivo para conseguir que la cámara hiciese escaneados perfectos de sus respectivos iris. No mucho después, pedí unas vacaciones y viajé a Suiza, Hong Kong, Singapur, Antigua, Liechtenstein y las islas del Canal en un espacio de 12 días. En cada uno de esos países abrí cuentas bancarias a nombre de Stephanie Anderson. Cuando regresé, ya solo quedaba orquestar y tender la trampa. Me colé a hurtadillas en un edificio que había seleccionado con sumo cuidado y manipulé un ascensor, para lo cual me metí en el hueco y dejé un transmisor en el techo que me permitiera controlarlo de manera remota. Aproveché para apretar al máximo las tuercas de la trampilla superior, impidiendo cualquier posibilidad de salir por ahí. También me cuidé de que no pudieran utilizar los móviles. Nadie podría hacer ni recibir llamadas o mensajes. Para que mi plan funcionase necesitaba mantenerlos incomunicados durante 24 horas. Con todo ya preparado, les envié un mensaje con una falsa convocatoria a una reunión utilizando el correo electrónico general del Departamento de Recursos Humanos de Stanhope. Había trabajado para esa área y conocía las claves de acceso a la cuenta. Me limité a iniciar una sesión en el ordenador de un colega que había salido a comer. Envié los mensajes a Sylvie y los demás a media tarde del viernes, para que no tuvieran tiempo de hacer demasiadas preguntas. En el dirigido a Vincent, añadí una línea indicando que la asistencia era obligatoria.
y que era responsabilidad suya que no faltara nadie. Aparecieron todos, como estaba convencida que sucedería. Siempre lo hacían. En cuanto Stanhope chasqueaba los dedos, con despidos en el horizonte, supuse que nadie tendría las agallas de saltarse a una reunión, aunque se hubiera convocado a horas intempestivas. Una vez que entraron todos en el ascensor, empecé a manipularlo por control remoto, utilizando mi aplicación desde un móvil. Podía manejar a mi antojo los movimientos, el termostato y la luz. Imaginé cómo me sentiría si fuera yo quien estuviera encerrada ahí dentro. Las sensaciones, el estrés y el miedo a medida que pasaba el tiempo y nadie acudía al rescate. Además, en su caso, esas sensaciones se amplificarían porque estaba segura de que no tardarían en surgir tensiones entre ellos. Cuando pensaba en lo que había tenido que soportar Lucy en otro ascensor aquella noche, se incrementaban mis ganas de seguir adelante. Se me ocurrió lo del escape room para mantenerlos descolocados y ganar tiempo. Los mantendría entretenidos mientras yo ejecutaba la parte crucial de mi plan. Inventar las pistas que les proporcionaría fue lo más divertido. Pistas estúpidas y sin sentido que los mantendrían desconcertados y haría que se peleasen entre ellos. Las cartas con las bonificaciones serían el golpe de gracia. Stanhope seguía un proceso de seguridad férreo en lo referente a los bonos. Logré que me destinaran al equipo de administración encargado de imprimir las cartas, con las cantidades asignadas, y meterlas en sobres que después se guardaban bajo llave. Me fue fácil ver las cantidades que iba a recibir cada miembro del equipo de Vincent, y a continuación redactar una carta con el bonus de cada uno. Mientras Vincent y su secretaria estaban en la planta de arriba en una reunión, entré en su despacho para dejarle el correo en el escritorio, como una eficiente secretaria, y aproveché la ocasión para deslizar el sobre que había preparado en el bolsillo exterior de su cartera. Me reí para mis adentros mientras lo hacía. Si había algo infalible para convertir a esos 4 en enemigos, era que descubrieran lo que iban a recibir los otros como bonificación. Divididos serían más débiles, y eso jugaría a mi favor, mientras llevaba a cabo mi plan. La medianoche del viernes, mientras ellos seguían encerrados en el ascensor, yo pasé por el detector de metales del aeropuerto de La Guardia y tomé un avión. Seguía utilizando el móvil como control remoto para atormentarlos, pero también para llevar a cabo la parte más hermosa de mi plan. En cuanto a esos 4, los localizarían el lunes por la mañana, vivitos y coleando. No me preocupaban demasiado. ¿En qué líos podían meterse 4 agentes financieros en un ascensor cerrado,